acción participativa basada en ambientes globales positivos. Y esto realmente aborda básicamente dos cosas. Una es metodológica, hablar un poquito de la investigación acción participativa, en la investigación educativa. Y la otra, este es un modelo de manejo de conducta que se llama ambientes globales positivos de aprendizaje. Presentamos un servidor, Pedro Sánchez, y Jorge Valladares Sánchez. Esta es una tesis doctoral. Para empezar, vamos a definir lo que es un ambiente de aprendizaje. Y un ambiente de aprendizaje, pues, es un ambiente psicosocial que se construye con aspectos físicos, espacio, mobiliario, y también aspectos formales y organizacionales como la administración, los sistemas de gestión, la normatividad. Incluye el clima social, el sistema de trabajo, la identificación con la institución, el orgullo por ella. Es decir, es una percepción que tenemos global, holística. Como en este momento en el salón hay un ambiente que se percibe y la pregunta es si este ambiente es facilitador de reflexión, de pensar, de cuál es el clima, el microclima que respiramos en esta aula, ¿no? Y la otra es combinar la investigación y acción participativa que permite a los actores escolares ser protagonistas del cambio, la innovación, y es una aproximación holística que pretende potenciar el aprendizaje en el aula y mejorar el ambiente escolar. El otro paradigma teórico es el de ambientes globales positivos, que es una forma de concebir el cambio y la disciplina desde una perspectiva sistemática e institucional que trasciende el enfoque individual de problemas de conducta. O sea, no estamos interesados en diagnosticar a un alumno específicamente con un problema desafiante o posicional, por ejemplo, ¿no? Sino que de lo que se cuida es del ambiente global, de cómo está la disciplina en la escuela, cómo están las normas, las reglas generales y cómo se mantienen y establecen estas en la institución y en todas las partes de la escuela. Bueno, en este trabajo tratamos de diagnosticar con enfoque participativo la problemática que perciben los integrantes de una comunidad escolar, identificar un problema, consensuarlo con la comunidad y definirlo en términos operativos, que fue la falta de cordialidad, diseñar y consensuar un programa de intervención basado en el manejo global positivo de la conducta, hacer una medición pre y desde luego una medición post después de la intervención. Entonces este proyecto intenta primero establecer la problemática a través de acciones con los participantes, que es la investigación y acción participativa. Combina con el paradigma de Positive Behavior Systems, que está en toda la escuela, que enseña y practica conductas, que mide antes y después, y establece, implementa y evalúa un proyecto de intervención que pretende básicamente incrementar la cortesía en los actores escolares. La metodología es un proyecto que se desarrolló a lo largo de 3 años y en cada una de estas fases, y esto lo digo muy importante porque parte de la aportación que creemos que tenemos para la investigación educativa es que la acción participativa es un enfoque democrático, participativo, pero es muy alto en términos de costo y de eficiencia, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco de la selección de la escuela, de cómo presentamos el proyecto, cómo se determinó el problema, cómo se diseñó la intervención y cómo se evaluó la misma. La escuela, bueno, para evaluar la escuela hicimos contacto con las autoridades escolares de Mérida y nos propusieron 3 diferentes escuelas. Aquí en esta tabla tenemos resumida toda la información de cada una de estas escuelas. Y básicamente lo que hicimos fue entrevistar a algunos maestros, a los profesores, analizar las características de cada una. Y al final de cuentas, después de este análisis que llevó casi un semestre, pudimos escoger como la escuela más susceptible de una intervención a la escuela número 3, ¿verdad? Esta escuela está ubicada en una zona suburbana de la ciudad de Mérida, en la comunidad de Canacín, que es una escuela en una zona negra. En Mérida no hay criminalidad realmente grave, pero es una zona donde hay problemas sociales, donde hay pobreza, ¿verdad? Y en esta escuela habían 424 alumnos, los 6 grupos con 2 maestros en cada uno, y esta escuela atendía o incluía aproximadamente a 250 familias que participaban en la gestión escolar. En una primera fase intentamos indagar cuáles eran los problemas que ellos percibían, ¿verdad?
y cuáles serían más susceptibles de cambio. Y involucramos, como ven aquí, a todos los actores escolares, a los intendentes, a los maestros, a los padres de familia, a los estudiantes. Y a través de este proceso, que fue más larga que la determinación de la problemática, logramos sistematizar la información. Aquí estoy repitiendo esto de la a través de numerosas actividades, entrevistas, grupo de enfoque, observaciones, cuestionar el lápiz y papel, junta con los padres de familia. Al final de cuentas, negociando con ellos, se llegó a aterrizar esto en la cordialidad en la escuela, porque era muy importante que el problema, para ser susceptible de una medición, pudiera ser operacionalizado en conductas observables, ¿verdad? Y operativamente quedó bueno que lo que necesitábamos era incrementar el número de enunciados asociados a la cordialidad, como buenos días, buenas noches, por favor, gracias, etcétera, 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 ¿no? Eso, si antes no existían en menor medida y después existen más, entonces la intervención es efectiva. La intervención fue una intervención también consensuada, sistemática del equipo de investigación, y durante unas semanas se intervenía con cada uno de los salones mediante actividades, juego de roles, video educativo, juego de grupo y actividades recreativas, en donde se enfatizaba la cordialidad en la interacción. Desde luego se hace una medición previa y post, y mediante observaciones participativas con listas de cotejo y una escala de percepción. Entonces, si se fijan, muy básicamente, pues es evidente que después de la intervención, en las mediciones de 1 y 2 semanas después, todos los enunciados de cordialidad incrementan significativamente. O sea, desde el punto de vista conductual, los enunciados de cordialidad y la cordialidad como hábito en la escuela se mejora sensiblemente. La percepción, fijan, en casi todos los participantes, el nivel de percepción de cordialidad se incrementa en todos y cada uno de ellos. Y ahora vamos a evaluar un poquito tanto la metodología como la intervención. Bueno, evidentemente creo que los datos dejan muy claro que la intervención fue efectiva. Una intervención que es conductual, una intervención que es basada en carteles, que es basada en enunciados observables, en practicar las conductas. Tiene los resultados que reporta en general todos los estudios de conducta positiva en el aula o ambientes positivos globales de aprendizaje, que creo que ya es un modo de intervenir muy sistematizado en los Estados Unidos y que demuestra su eficacia también en las escuelas mexicanas cuando se siguen las reglas de esta intervención. Hay participación de la comunidad, sin embargo, la participación de la comunidad no fue en línea directa. Tuvimos que negociar muchas veces, tuvimos que ajustar y algunas otras convencer, de tal forma que quizás lo que habría que reflexionar mejor es que plantear investigación participativa en las escuelas son proyectos que exigen de mucha inversión, que exigen de mucho tiempo, que conllevan riesgos importantes para el investigador y para el proyecto por muchos motivos, y que desde luego debe considerarse ampliamente, ya que quizás muchas de las intervenciones escolares puedan prescindir de esta fase participativa, porque hay inestabilidad en los docentes, por ejemplo, algo que vimos que en esos 3 años más de la mitad de los docentes cambió de escuela. Hay inestabilidad en los padres de familia cuando los niños salen de la escuela o terminan el ciclo, tenemos nuevos padres. Entonces, esta inestabilidad de los participantes hace también muy difícil a lo largo del tiempo longitudinalmente mantener un nivel de participación y de consenso que en teoría es deseable en la investigación-acción participativa. Y desde luego la otra lección es la magnitud de la intervención. Creemos nosotros firmemente que no podemos tener cambios radicales en las escuelas de la noche a la mañana, hay que empezar por pequeños pasos. Y en este demostramos que enfocándonos a una variable bien definida y operacionalizada como la cordialidad, es posible de mejorarla. No mejora toda la escuela, ni hace un cambio radical, ni transforma la escuela de lo que es, pero mejora que está no solamente documentada, sino evidenciada por la investigación.
Eso es todo. Buenos días. Quisiera iniciar mi presentación con esta imagen, con este panorama general que esboza la ruta de lo que voy a presentar. Se trata de una aportación teórica denominada gestión educativa desde la perspectiva de género a través del lenguaje. Es un trabajo que continúa haciendo ahorita en su fase de exploraciones en campo. Quisiera enfatizar que la cuestión del lenguaje aquí adquiere un papel preponderante y revelador en el sentido, o más bien, la escuela psicológica Gestalt tal vez podría ayudar a explicar esta importancia del lenguaje que se le atribuye en esta propuesta investigativa. La escuela psicológica Gestalt trabaja con forma-fondo. Entonces, en este proyecto al lenguaje se le atribuye, o el lenguaje se utiliza como fondo sobre el cual pudiera perfilarse el tema de la gestión educativa visto desde la perspectiva de género. Entonces, es un trabajo que se realiza en el marco de un programa doctoral en la Universidad Autónoma del Noreste y pues se interesa por los temas de gestión y género. ¿En qué consiste la propuesta investigativa? Voy a iniciar con algunos antecedentes y me voy a detener en la parte de contenidos, donde voy a explicar o hacer una introducción al marco teórico integral aplicado tanto a las cuestiones del lenguaje como las cuestiones de gestión. Y terminaré con algunas consideraciones finales. ¿Qué hay de la introducción? Desde hace unos 30 años para acá y en el momento presente, diferentes autores y autoras aún postulan que el tema de género es considerado de escasa importancia en el tema de gestión o en el ámbito de gestión y práctica organizacional, que no ha cambiado mucho a pesar de que existe un fuerte fundamento, tanto un fundamento legal, tanto nacional como internacional en esta materia. Aquí están enlistadas diferentes fuentes, que básicamente postula que la perspectiva de género tiene que fungir o adquirir una perspectiva transversal. Un ejemplo es el Plan Nacional de Desarrollo hasta el año 2018, donde la perspectiva de género constituye uno de los 3 ejes transversales que se supone que va a coadyuvar al logro de una de las 5 metas nacionales, México con educación de calidad. Otra cuestión, la disciplina de gestión o gerencia también ha avanzado bastante. Hay muchas aportaciones que la analizan desde la perspectiva de género. Sin embargo, este tema aún, o más bien todavía no ha entrado de mucho en el ámbito educativo, pero sí se considera importante que la gestión educativa sea analizada o vista desde la perspectiva de género, porque las personas que ocupan los puestos de poder, que poseen autoridad, tienen mayores probabilidades de incidir en el entorno inmediato porque fungen como líderes, pueden propiciar, pueden liderar u obstaculizar los cambios en este tema y también pueden definir o impactar en la definición del rumbo futuro estratégico de los centros educativos. Un ejemplo de lo que estoy diciendo puede ilustrarse por Santos Guerra, que al referirse a las escuelas habla de los arenes pedagógicos, aludiendo a que normalmente en los puestos altos de poder se encuentra un varón y pues las mujeres participan antes que nada en la docencia. Tercer punto, tercer elemento de esta propuesta, el lenguaje género sensitivo. Puede ser un tema pues, bueno, bastante desconocido para el público. ¿A qué me estoy refiriendo? Igual desde hace muchas décadas atrás, me adelanté bastante, diferentes organismos a nivel mundial han trabajado sobre el lenguaje no sexista o el uso no sexista del lenguaje. Un ejemplo significativo es el Parlamento Europeo. Desde 1990 ellos han adoptado diferentes medidas y en los idiomas inglés, francés y español, al momento de redactar diferentes documentos
de este organismo, ¿verdad? En la Unión Europea, es obligatorio utilizar el lenguaje género sensitivo. Cuando hablamos de este tipo de lenguaje incluyente, básicamente se hace referencia a las prácticas de invisibilidad, exclusión, subordinación, desvalorización y estereotipos de género que son en su mayoría perjudiciales para las féminas. Si surgen dudas posteriormente, obviamente podré ejemplificar, explicar de qué se trata. Entonces, todo esto aunado a que la problemática en este tema es bastante amplia y puede discernirse a niveles tanto macro como meso, intermedio y micro, pues bueno, no me voy a detener mucho en eso obviamente, pero la verdad es que de acuerdo a diferentes autores es un campo de trabajo sin acabar. Para ilustrar, nada más voy a mencionar este indicador que se llama el índice de diferencias o de brecha de género, manejado por el Foro Económico Mundial, que dice que México en el año 2014 ocupó el lugar 80 entre 142 países que midieron, es decir, aún no logró pasar este Rubicón de la media. El puntaje que se sacaron eran pues 69 de 100, es decir, igual, hay muchas cosas que se pudiera aún trabajar. En suma, globalizando o englobando todo lo que he dicho hasta ahorita, conduce a que se pudiera formular una interrogante, digamos, la principal de una investigación que básicamente tiene que ver con cómo se concibe la gestión educativa desde la perspectiva de género, mediante o a través del lenguaje manejado por el personal directivo administrativo de los centros investigativos, de los centros escolares. Ahora voy a pasar a la parte de contenidos, tal cual, o a la cuestión epistemológico-metodológica. Existe igual una lista muy amplia de autores, empezando por Ander Eck o Hernández Sampieri y colaboradores, que han postulado la importancia de la visión holística, la visión integral del uso de los métodos mixtos en la investigación. Todo ello tal vez pudiera nombrarse pluralismo metodológico integral. Y bueno, entre estos autores, para el presente proyecto se apoya mucho en la obra de Wilber, que básicamente postula lo siguiente. Dice que para investigar un fenómeno es importante verlo, analizarlo desde 4 perspectivas como mínimo. Estas 4 perspectivas forman esta especie de matriz o cuadrivio con 4 cuadrantes. Se dice que es importante considerar la visión individual, la perspectiva colectiva. En el hemisferio izquierdo de este modelo se trata de las cuestiones subjetivas e intersubjetivas, cuestiones objetivas e interobjetivas en la parte derecha. Es decir, haciendo o recordando la epistemología variada que existe, básicamente se trata en este cuadrante de la fenomenología, hermenéutica, cuestiones empírico-positivistas y teoría de sistemas. Bien, ¿qué hay de gestión de la perspectiva de género? En el mundo, en México, se construye una base de datos muy amplia hablando de la problemática y de este tema en general. Los temas pueden estar englobados o ser englobados o agrupados en esta lista, pero para los fines del proyecto que se está trabajando aquí, se apoyó mucho en los autores Hoy y Miskel, que agrupan la temática de gestión básicamente en estos elementos o aspectos: estructura política, liderazgo, toma de decisiones, individuos, clima, etc. Lo curioso aquí es que estos elementos de la gestión pueden estar agrupados o clasificados en el modelo integral que acabo de explicar de Wilber. Bien, ahora el tercer elemento, el lenguaje también puede ser desde el modelo de referencia integral. ¿A qué me estoy refiriendo? Que el modelo o el marco de referencia aplicado al ámbito del lenguaje ofrece ciertas pautas de análisis que ayudan a investigar o profundizar en la gestión de género. ¿Por qué el lenguaje es importante? Por analogía con el dios romano, ¿verdad? Jano, que tenía 2 caras, el lenguaje tiene 2 aspectos, 2 facetas, una interna y otra externa. Por un lado, nos permite acceso a los pensamientos de las personas, a
al mundo psicológico, afectivo y conductas de las personas. Y por otro lado, el lenguaje obviamente posee su faceta procedimental o instruccional, si se pudiera decir. Me estoy refiriendo a las cuestiones gramaticales o sintaxis, tal cual decía Gadamer, el que tiene el lenguaje tiene el mundo. Bien, entonces, el lenguaje, una vez más, clasificado desde el marco de referencia integral, nos permite accesar a los mundos intralingüísticos de las personas que trabajan en la dirección de administración de las escuelas, a los mundos semánticos, porque los grupos o los cuerpos, equipos directivo-administrativos obviamente poseen ciertos valores, expectativas, prejuicios, dogmas, etcétera, etcétera, que son culturalmente compartidos e identificados. Por otro lado, también se puede trabajar con el cuerpo directivo administrativo y realizar algunos procedimientos objetivos o medibles. ¿A qué me estoy refiriendo? Al grado de destreza o de instrucción que posee este personal, el personal en el manejo del lenguaje género sensitivo. Aquí es posible medir. Y finalmente se puede también trabajar con los contextos gramaticales o institucionales tal cual, es decir, si analizáramos la documentación, estatutos institucionales, procedimientos, folletos, páginas de internet de una escuela, se puede dar cuenta cómo está la situación del statu quo en esta materia. Bien, obviamente, según cada uno de los cuadrantes, habría que utilizar o aplicar diferentes instrumentos y técnicas propias de cada uno de los cuadrantes. Un ejemplo son escalas de actitudes con perspectiva de género, es decir, para medir o para averiguar qué tanto sexismo internalizado posee el personal que trabaja en la escuela, por ejemplo, o el uso de la herramienta de las redes semánticas, bueno, y así sucesivamente. Hablando de las aproximaciones metodológicas, o sea, ¿cómo se puede clasificar este trabajo? ¿Es un trabajo cualitativo, cuantitativo o qué? Si nos apoyáramos en lo que dice Hernández Sampieri y colaboradores, ellos hablan de una aproximación de los métodos mixtos que ayudan a triangular la información, los hallazgos y comparar analíticamente, triangular analíticamente los hallazgos tanto cualitativos como cuantitativos. La investigación sería mixta siempre y cuando el muestreo obviamente fuera representativo, se pudiera hacer más inferencias, etcétera, etcétera. Sin embargo, si se quisiera trabajar con una institución en particular, tal vez la vía más óptima sería, pues bueno, nombrar este tipo de investigación como cualitativa, como un estudio de caso. Sí, obviamente se trataría de la imposibilidad de extrapolar los hallazgos, ¿verdad?, a mayor escala. Bien, y pues finalmente ya estoy terminando. Entre las conclusiones quisiera pues señalar que la propuesta se considera importante porque se alinea con la política nacional contemporánea de México y del mundo en la materia de género y de educación, que la SEP explícitamente invita a realizar más investigaciones transdisciplinarias con perspectiva de género en diferentes niveles educativos y pues que las personas que están al mando del barco escolar, pues bueno, tienen el papel importante y pueden incidir en los potenciales cambios. También se considera que pudiera tratarse de diferentes comunidades beneficiadas, empezando por el cuerpo directivo administrativo de la escuela, institución tal cual, sociedad, ciencia, y pues finalmente se advierte que es importante no quedarse en la retórica. Todo este discurso políticamente correcto, ahí está, se apoya mucho, sin embargo, no se pasa a la práctica en muchas ocasiones. Es obvio que en el camino, quien quisiera aprender este tipo de estudios se va a topar con sesgos y resistencias de índole tanto personal como institucional, y que obviamente sí existen brechas y discrepancias entre el deber ser y la situación actual. Sin embargo, se puede considerar todo ello como oportunidades de mejora. Y pues bueno, en las memorias encontrarán ustedes pues una breve lista de referencias, es aún más
extensa y pues después de este no tan breve recorrido, creo, les agradezco su atención. Estoy a sus órdenes. Gracias. Reporte de investigación. Es un reporte de investigación parcial. Nuevamente, mi nombre es Felipe de Jesús Perales y estamos en la Universidad Tecnológica Nacional, Unidad Torreón, en la maestría en educación con campo en desarrollo curricular. De hecho, la participación social ha sido una política de nivel internacional que ha causado muchos debates, confrontaciones y una serie de interrogantes sobre qué significa participar. Los referentes generales podemos encontrarlos en Estados Unidos cuando se propone que participe la comunidad escolar, aunque su sistema educativo es muy distinto, y la participación social supone que va a mejorar los estancamientos de una burocracia anquilosada. En América Latina, bueno, pues según Torres, nos menciona que es a partir de las disposiciones de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, con esta cumbre de educación para todos de los 90, donde se propone que participe la comunidad para la mejor educación. A partir de ahí en México, sí, con el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, se proponen los consejos escolares de participación social como instancias persuasivas, no punitivas, y bueno, es un cambio general con en el Acuerdo Nacional para la Modernización que viene a concretarse normativamente con la Ley General, donde se precisan ámbitos y competencias y se definen los consejos escolares. No es hasta los distintos lineamientos, como son los acuerdos 260, los 280 y el 535, donde se especifican cómo van a operar los consejos. Esto fue en el pasado. En la historia reciente tenemos el acuerdo 716 del 3 de marzo del año pasado, donde se definen los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en educación y los lineamientos para formular los programas de gestión en las escuelas en el acuerdo 717. Y bueno, ahí se define cómo los consejos escolares de participación social van a definir y van a fortalecer la gestión en las escuelas de educación básica. Llamamos escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Se van a dar a conocer los resultados de las evaluaciones a los padres de familia. ¿Sí? Por otra parte, van los maestros al planear sus actividades escolares, ¿sí? ¿A través de qué? A través de los consejos técnicos para diseñar la ruta de mejora. En ese sentido, bueno, se hace mucho énfasis en estos lineamientos, en que la administración y la transparencia, pero sobre todo la rendición de cuentas de los recursos que la escuela vaya a tener por distintas actividades, los consejos escolares son los encargados de poder, ¿sí? No fiscalizarlos, pero sí ampliarlos hacia toda la comunidad escolar. En fin, estos acuerdos definen las condiciones de participación para los docentes y sus representantes sindicales, para los padres de familia, sobre todo centrados en la resolución de qué problemáticas se enfrenta la escuela. Si son problemas físicos, en términos de la infraestructura, de luz, etcétera, etcétera, que se hagan cargo, sí, los agentes escolares. Y la limitada participación de los padres de familia en el ámbito pedagógico laboral de los docentes. Se les invita a participar, pero la participación está acotada en estos lineamientos nacionales y en estos lineamientos de los acuerdos. Sin embargo, la participación tiene significados distintos y diversos. El lenguaje define y preconstruye realidades. ¿Sí? En ese sentido coincidimos con Gadamer en términos de cómo se define y se construye la realidad. Esa realidad del concepto, bueno, pues la participación social son dos términos. Participación es un término, la participación es un término ambiguo que va a depender del contexto donde se inserte. Una participación política, una participación ciudadana, una participación en el género, etcétera, etcétera. Entonces va a definir, sí, el contexto va a definir el uso que se le puede dar a este concepto. Sin embargo, retomando a Sánchez, que es una
¿Qué es participar? Es tener parte en algo, formar parte en algo. Puede estar, ahora sí que como los alumnos cuando se sientan en nuestras aulas, están formando parte de una aula, pero están en automático con los lentes y uno está participando, sí, está participando receptivamente, pero tal vez lo que esté pensando no esté en la clase. Es decir, no hay una participación activa, hay una participación simplemente como una presencial. En ese sentido puede ser como presencia contemplativa, receptiva, pero también puede ser como una función activa en donde se delega, ¿sí?, facultades a otro para que pueda incidir y decidir en las legislaturas y definir el país que queremos. Es otra manera de participar. La otra es una participación plena, comprometida, una implicación, ¿sí?, es decir, que responde un tanto al hábitus como la capacidad de percepción, pensamiento y valoración, a partir del cual los agentes sociales se implican en. Esa es una participación que decía ahorita Jorge y coincidimos, no se da de la noche a la mañana en las escuelas. Sí, es una participación que implica toda una historia, toda una tradición y toda una serie de valores compartidos para encontrarle significado a lo que queremos de escuela. ¿Sí? Y que bueno, muchas de las veces se aleja de las disposiciones administrativas. El contexto es un resultado parcial. Les comentaba que esta ponencia es parte de un estudio en casos, no de casos, en casos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? De o en. En quiere decir estar ahí, vivir con las personas, ir a los aniversarios, comerse ahora sí que el asado, para hacer entrevistas informales, acompañarlos. De es desde una perspectiva instrumental para obtener un resultado que permita controlar los procesos. Desde esa perspectiva no compartimos el tipo de investigación, sino que es un estudio en casos con los agentes sociales. ¿Sí? Es una escuela rural, sí, que ha tenido una reconfiguración en distintos periodos históricos. Desde 1900 era el rancho conocido como el Mezquite. Este es un seudónimo, no es el rancho ni la comunidad. ¿Sí? Luego pasó en el 39, después del reparto agrario, con el nombre de un líder revolucionario. Posteriormente, el 59, regresa el nombre del Mezquite. Y por último, según el INEGI, no tiene categoría sociopolítica definida porque se encuentra en proceso de conurbación. Sin embargo, para los habitantes es el Mezquite y punto. Responde a su historia, a su tradición, ¿sí? Y se sienten en él identificados. Bueno, lo hicimos en la dimensión sociocultural. ¿Cuál fue el propósito? Documentar la manera en que se implican la dirección, los maestros y padres de familia en los asuntos escolares. ¿Qué hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Para qué participan? ¿Cuál es el propósito de estar ahí? ¿Es una participación administrativa? Pues sí, hemos encontrado que hay participación administrativa. ¿Es una participación comprometida? También, bueno, ¿en dónde? ¿Qué recursos utilizamos? Orientado con estas preguntas, un tanto, el diario de campo, porque lo hicimos desde la perspectiva etnográfica, cualitativa etnográfica. Nos interesaba reconstruir la cultura, cómo participan, cómo obedecen a esta serie de disposiciones o hábitos en los agentes sociales. Si utilizamos entrevistas semiestructuradas y nos íbamos orientando por las respuestas que nos estaban proporcionando las gentes. Utilizamos documentos del archivo escolar, ¿sí? Puesto que estamos trabajando en este estudio en casos desde el 2011, ¿sí? Y aún ahorita estamos precisando unos aspectos interesantes con esta reforma educativa, que bueno, el ámbito de la participación social se vuelve interesante cuando citan a los padres de familia para informarles sobre las evaluaciones. Cuando hay un concurso para directores escolares, en donde el director hace una serie de actividades para promover la lectura con las leyendas, y bueno, la escuela es de tiempo ampliado hasta las 2 de la tarde, pero el compromiso del director si lo lleva a ir a la comunidad, porque no es de ahí, hasta las 7 de la noche, 10 de la noche. Bueno, hay que estar ahí con ellos cuando lo invitan a uno a participar, a formar parte de, hay que ir y hay que dejar a veces compromisos familiares con mi esposa, que tenía un evento importante, me invitó la maestra a que estuviera presente en la entrega de resultados de las evaluaciones bimestrales. Le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Me dijo, pues voy a estar en este evento,
porque tengo este compromiso, me siento comprometido con, ¿qué he hecho para ganarme la confianza? Bueno, pues es el hecho de fotógrafo, tomando fotografías, entregándoselas, compartiendo con ellos, orientándolos, y a través del diario de campo y registros ampliados he ido pues documentando lo que sucede, y a través del lenguaje escrito con unidades de análisis he ido reconstruyendo la visión de los participantes. ¿Sí? En este registro, ¿qué he encontrado? ¿A dónde he ido en este reporte? Por una parte, la adscripción de los agentes define formas de estar en la escuela. Para los originarios o primordiales que recibieron las tierras del reparto agrario, pues son los primordiales. Fueron 69 en una población de 269 habitantes en 1936. Y los avecindados, que es la gente que va llegando al ejido, ¿sí?, que son familiares de los primordiales o que llegan ahí para buscar trabajo, bueno, estar en la escuela es distinto. Tienen otra categoría y otro nivel de participación y compromiso. ¿Sí? Sobre todo el ejido en esta época de los 70 a los 80 fue el eje rector de la comunidad. ¿Por qué? Porque la escuela, ¿sí?, obtenía todos los recursos del ejido. Había un festival, ¿sí?, y el director iba con el comisariado ejidal, con el jefe de los grupos productivos, y ellos aportaban. Los padres de familia no aportaban. ¿Por qué? Bueno, porque se consideraba que la escuela, desde esta perspectiva histórica, es parte del ejido y es de nosotros. Y por eso vamos a hacer el aniversario, y actualmente siguen haciendo el aniversario del reparto agrario. ¿Por qué? Bueno, porque es parte de sus tradiciones, de su historia, de sus hábitos, aunque ya no todos sean campesinos y hayan vendido las tierras a partir de la reforma del artículo 23 constitucional, el cual define que pues ya los propietarios o los grupos productivos son ahora sí que los dueños de poder disponer y fraccionar sus tierras. En este momento hay una reconfiguración de la escuela. Ahora, como ya no dependen del ejido, la escuela y los agentes, es decir, los directores, los maestros, los padres, tienen que tener, bueno, pues la tiendita escolar, ¿sí?, la venta de cerveza, de lo que se vende ahí en el ejido. Una parte es para la escuela, otra parte es para apoyar a la gente que está enferma, otra parte es para, ¿sí?, los grupos deportivos que hay en el ejido, otra parte es, entonces de ahí de la venta de cerveza, sí, contradictoriamente, ¿sí?, se utiliza para fines educativos y sociales. Bueno, pero todos consumen, pues no todos. De ahí se quejaba, dice, bueno, pues no todos consumen, pero todos aportan. Entonces ya no tenemos la misma estancia en la escuela, ¿sí? Y lo demás, los programas de la Secretaría de Educación Pública, ¿de qué? De escuelas seguras, de escuelas de calidad, ¿sí?, a través de los cuales se les exige que se configure el Consejo Escolar de Participación Social. Eso hemos encontrado, de que la adscripción es muy distinta. ¿Y cómo lo observamos? Bueno, lo observamos en estas tensiones. Por eso la ponencia se llama Tensiones en la Participación Social. Los orígenes de los agentes, por ejemplo, para los descendientes de los primordiales, de los que fundaron el ejido, pues ya la escuela es puro sacadero de dinero. Antes no nos pedían nada y ahora todo quieren, que son 50 pesos ahora para el carro alegórico del día para festejar el aniversario, pues son otros 50 pesos para el bolo, son otros 50 pesos para la hamburguesa, son otros 50 pesos, para todo es dinero. Y antes no teníamos esa cooperación, no participábamos económicamente, ahora tenemos que participar en todo. Para algunos, como el comisariado y los avecindados, ¿por qué están aquí? La escuela es de nosotros, nos pertenece. Ellos vinieron, pero esa tierra es lo que nos heredaron nuestros abuelos. Entonces hay otro nivel de participación que tensa las relaciones, ¿sí? Para otros agentes, bueno, pues ya está, pues ahora tenemos que pedirles cuota, porque también de ahí vivimos, entonces ya cambiaron, pero para que cambien las estructuras conceptuales y los marcos referenciales de los agentes, no es de la noche a la mañana, es un proceso complejo que data de que tiene su historia y su tradición, y que es necesario reconocer. Y también, bueno, otros dicen, bueno, pues es que aquí en el rancho todos somos familia, aquí está mi primo, mi tío, entonces todos podemos participar y todos tenemos que aportar. Entonces ahí
en las reuniones se da una atención de la participación social. También la inscripción partidista. Antes de los 90, pues el partido hegemónico definía, ¿sí? Ya voy a terminar, son las 11:47, llevo 10 minutos. La inscripción partidista también define formas de ser y estar. Sí, la Asociación de Padres de Familia es del PRI y del PAN, no están, bueno, pues en las reuniones de padres de familia, los del PRI están en una parte, los del PAN están en otra parte, y ahí se tensan los procesos de participación y se define lo que es la escuela. Por ejemplo, en el reparto de la parcela escolar tenía 4 hectáreas, bueno, pues ya decidieron los originarios venderlas para tener una sola para la escuela y 3 para poder lotificarlas y venderlas. Entonces, ahí es una manera de participación. Claro que esta participación se concreta ¿en dónde? En la tradicional asociación de padres de familia. Sí, el consejo escolar sí existe administrativamente y hay una participación burocrática, es decir, en el papel. Y bueno, para terminar, sí, esta manera de participar ha sido indagada por otros agentes, por otros